Transformando a Cristo en el creyente. TV Gracia Internacional presenta las palabras inefables de Dios. El Evangelio de la Gracia. En labios de Jesucristo hombre. Abba Padre. El tema es la iglesia protestante, hija del evangelio de la circuncisión. Ellos no son hijos del verdadero evangelio, sino de la circuncisión. Gálatas 3:13. Vamos a comenzar con ese verso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió ¿de qué? ¿De la maldición de qué? ¿Y qué es la circuncisión? Es volver a la ley, volver a los pobres rudimentos. Pero ellos no se dan cuenta porque ellos no saben dividir los 11 apóstoles de Pablo. Ellos piensan que Pablo y los demás apóstoles es un grupo unido. Pero nosotros tenemos evidencia que los enemigos de Pablo fueron los apóstoles, como ya hemos aprendido con la evidencia escrita. Ahora, vamos a enseñar unos cuantos errores para ir a otros un poquito más avanzados. Pero el primero, vamos a ver, ellos creen en el bautismo en agua. Ellos piensan que todos los miembros deben bautizarse. Ellos niegan el bautismo católico, que es por aspersión, que es un poquito de agua cuando son niños. Ellos dicen que Cristo se bautizó ya adulto, por lo tanto uno se debe bautizar adulto. Y entonces bautizan a los adultos. Sin embargo, hay unas instrucciones para nosotros los gentiles que se encuentra en primera carta a los Corintios capítulo 1, verso 17. Mira lo que dijo el primer cristiano, que a Pablo fue el primero que le llamaron cristiano. A los apóstoles le llamaban los del camino. Pero el primer cristiano, cuando Cristo se le apareció, le señaló esto. Primera carta a los Corintios 1, 17. Pues no me envió Cristo ¿a qué? Sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué Cristo le dijo a Pablo? No bautice. Y que le dijo que otros de tus compañeros bauticen. ¿No? Pablo fue el primero. Dice, yo el primero. Por lo tanto, al primer cristiano le dicen, tú no puedes bautizar. Eso es un rudimento. Por lo tanto, los protestantes, pentecostales, casi todos los grupos cristianos bautizan a los creyentes. Hasta los grupos satánicos bautizan. Los testigos de Jehová bautizan. Los mormones bautizan. Todos están cortados por la misma forma. Ahora, una persona en gracia no se bautiza en agua porque está leudando la masa. Un poquito de levadura leuda la masa. Está adulterando la pureza del evangelio de la gracia. Por lo tanto, al primer cristiano, el primer líder, dice, no me envió Cristo a bautizar. ¿Será esa suficiente evidencia para usted? Sí. En Hebreos 6:1, para los que están oyendo, que lo puedan ver después, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, la doctrina de bautismos. Y es bueno que usted escuche eso. ¿Usted sabe cuánta gente se sienten culpables porque la mamá no los bautizó cuando pequeños? Hubo un divorcio y los nenes cogieron con la tía y la tía no creía en eso. Y entonces, cuando le preguntan, ¿tú eres bautizado? No, yo no. Ay, padre, tú no estás bautizado. Yo me acuerdo que mi madre me decía, mira, mi hijo, tú tienes que bautizar. Pero había que aprenderse un montón de ritos, de eso, de la primera comunión. Entonces yo, por no meterme en ese rollo, pues tampoco me bautizaba. Y eso es una tras otra, ¿sabes? Y yo no quería, pero entonces, si te llegas a morir así, imagínate. ¿Y qué hace el bautismo? El bautismo quita el pecado original. Dice, pues si quitara el pecado original no hubieran cárceles, porque todos esos presos han sido bautizados y no le han quitado nada. En fin, eso es una mentira disfrazada, tan grandecito que están, ¿verdad? Y que no puedan, comprenden tantas cosas. Mire, saben pedir las ofrendas, saben robarle al pueblo, saben hacer unos telemaratones, tremendo, y son expertos pidiendo.
Tienen hasta ministerios de pedir, dicen ellos. Sin embargo, son tan necios que no pueden ver una estupidez así, mojándolos y que en el nombre de Jesucristo. Cuando el bautismo en agua fue reemplazado por el bautismo en su muerte, que es Romanos capítulo 6, verso 3. Dice, sabiendo que los que fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte, no agua. Los bautistas, que yo trabajé con ellos como 7 años, ellos utilizan a Romanos 6, 3 para decir que el bautismo en agua es eso. Y cualquier persona que estudie gracia se da cuenta que eso no debe ser. Así que hemos tirado ya un rudimento al piso. Esperando que nuestros queridos hermanos protestantes sepan que están cojeando por ahí y nosotros lo sabemos. ¿Alguien sabe que ellos están cojeando por ahí? Tienen una cojera. Santa Cena, vamos a leer a 1 Corintios 5, 7. Así rapidito voy a enumerar 3 nada más para entrar en otros errores. Limpiaos pues de la vieja levadura. Esa es la ley. Para que seáis nueva masa, la gracia, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue ¿qué? Entonces, si la Pascua ya fue sacrificada, ¿por qué estar cogiendo un pedacito de pan y un juguito? Que tú sabes que los católicos cojean de esa misma cojera. Ellos con la hostia esa, que yo no explico cómo se... Tú sabes, con la hostia y con el vino. Y entonces los protestantes dicen, no, puede ser un pan cualquiera, o puede ser el jugo de uva. Yo te digo, eso da... Yo casi no puedo hablar de eso ya, fíjate. Esa sangana, y una vez cuando me di cuenta de eso, cogí todos los platos de la Santa Cena, que son color oro, tú sabes, eso es bien brilloso y valen caro, porque son de aluminio, pero color oro o color plata. Y cuando yo lo supe, como el aluminio se aplasta, me le paré así, los boté todito a la basura. Eso es lo que merece eso. Hechos 2, versos 37 y 38. Estaba Pedro predicando, que ya tú sabes que Pedro es el jefe de los que trastornan casas enteras. El líder de la circuncisión, que trastornan casas enteras por ganancia deshonesta. Entonces, después que predicó Pedro, mira lo que dice. Al oír esto, o sea, el mensaje de Pedro, que Pedro le dijo que ellos mataron al Mesías. Y el Mesías dijo, a mí nadie me quita la vida, es que yo la pongo. Pero Pedro les echó la culpa para buscar arrepentimiento. ¿Se acuerda que Cristo dijo, a mí nadie me quita la vida? Es que yo tengo poder, yo la pongo porque tengo poder para volverla a quitar. Pero entonces él aquí aprovechó y le dijo, ustedes mataron al justo. Cuando dice, yo, sí, tú, porque eso dicen los protestantes por ahí, tú lo mataste, él murió por ti, tú eres culpable. Entonces, es una cosa así, paso yo corriendo al frente, perdón, no sé. Y eso es una mentira, tú no mataste, tú ni estabas allí. Y te echan la culpa a ti hoy. Oye, que al oír esta frase, se compungieron de corazón. ¿Quién no se compunge? Y dijeron ¿a quién? Imagínate qué personaje, Pedro, el inicuo. Ese es el hombre más inicuo de toda la Biblia. Y estos protestantes todavía le llaman mi apóstol Pedro. Imagínate. ¿Cómo usted va a honrar a un hombre así? Dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿viste que están todos juntos ahí? Varones hermanos, ¿qué haremos? Él le contestó así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón. Por eso es que hay iglesias que dicen que hasta que tú no te bautices, tú no tienes perdón de pecado. Porque una mentira trae a otra. Ahora no es que te arrepientas, no, si no te bautizas no hay perdón de pecado tampoco. Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces de aquí sacan el don del Espíritu Santo, que para ellos es hablar lengua. Y entonces también sacan que debes arrepentirte. Ahora Pablo bien claro dice, vamos a ver lo que dice el apóstol nuestro, el apóstol que estamos honrando, el apóstol de la verdad. Toma nota de eso y ama la verdad, defiende la verdad.
porque eso es lo que estamos haciendo nosotros con todos estos viajes, que a veces uno no descansa de un vuelo a otro y esos matres, unos blanditos, otros duros. Yo a veces me voy a levantar así, estoy trinco, y ¿qué pasa? Y es que el matre estaba virado, la almohada era dura, un dolor aquí. Oye, uno como que el cuerpo ahí participa de unas afliccioncitas ahí con todos esos viajes y malos alimentos, y se envenena uno, y los sazones, y el agua, y tanta cosa que hay por un viaje. Pero es por esta defensa, porque por viajar no es, porque eso cansa. Esa fiebrecita se le va a uno en 2 o 3 meses, cuando tú sabes lo que es empacar y tirar, jalar, empacar. Pero dijo el apóstol a Pablo, dice segunda carta a los Corintios 5, 18 al 21. Vamos a ver lo correcto. Para cualquiera que nos está viendo por internet se corrija. Lo correcto es esto. Y todo esto, o sea, Pablo dijo anterior a ese verso 18 que somos una nueva creación en Cristo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Quiere decir que no los va a llamar a arrepentirse porque no se lo está tomando en cuenta. Y nos encargó a nosotros la palabra de... ¿Y qué predicaba Pedro? Arrepentimiento. Ahora Pablo dice que cuando Cristo se le manifestó, dice, Él me encargó a mí la palabra de reconciliación. Que eso significa que Él no te toma en cuenta el pecado que tú tengas, simplemente te dice, mira, acepta que Él murió por ti, reconcíliate, dale gracias. Entonces tú allá sentadito, sin pasar de frente, sin hacer un show, pues tú ahí lo comprendes y dices, oye, gracias Señor. Lo digas duro, suave, como sea, pero si tú eres honesto, dices gracias porque hoy yo recibo la reconciliación y recibo que todos los pecados están perdonados y recibo que tengo paz contigo. Y ya, ahí donde tú estás sentadito, el que está oyendo por internet, en la cárcel, acostado en un hospital, lo que sea, ahí mismo te reconcilia. Así que esto es lo que es un pastor. Y lo que eres tú cuando compartes. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué dice? Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La diferencia es del cielo a la tierra. Pedro dijo, ustedes lo mataron. Ustedes son culpables. Acá Pablo dice, reconcíliense, que Él no les toma en cuenta los pecados. A menos que usted es un masoquista religioso, y bueno, yo prefiero a Pedro. Para asegurarme. O otro de esos que tienen el balance, dice, bueno, yo me arrepiento y también me reconcilio. Para estar balanceado. Otros errores que manifiesta la iglesia protestante por todo el mundo, incluyéndolo a todas las denominaciones fuera de Creciendo en Gracia. El bautismo con el Espíritu Santo. Jesús dijo, os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Os enseñará todas las cosas. Hablando de ese bautismo en el Espíritu Santo, lo llamó consolador, que venía a enseñar, era un espíritu de enseñanza. Y eso no son lenguas. Ahora, mira lo que dice, lo que la gracia enseña y lo que este ministerio enseña. Efesios 1:13, mira lo que dice, que es el verdadero bautismo en el Espíritu Santo. En él también vosotros, número 1, así es que tú recibes la promesa del Espíritu Santo. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? En algunas iglesias dice, tú recibiste la promesa. Entonces tú dices, ¿qué usted, si ya tú hablas en lengua? Dice, no, pues tú estás, pero ¿y qué estoy yo? No, tú estás salvo, pero no tienes la promesa. O sea, yo estoy salvo, pero no tengo el Espíritu Santo. No, hasta que tú no tengas la promesa del Espíritu Santo, tú estás a mitad de camino. Y eso es preocupante.
te metes en una iglesita de esas nuevas que están por ahí hoy pegadas en la televisión. Ahí es bautismo de fuego. Y fuego es rapacataca, y tienes que hablar en algo que tú no conozcas. Porque si tú no conoces lo que estás hablando, no tienes la promesa del Espíritu. Efesios 1:13 dice que habiendo ¿qué? Oído. ¿Oído qué? El Evangelio de buen... Fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No, pero es que hay que hablar lengua. No. Mira lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 12 de las lenguas. Mira lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 30. Verso 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Qué usted contesta? No todos tienen dones de sanidad. ¿Hablan todos lengua? Ahora, la promesa del Espíritu es para todos. Ahora, ¿hablan todos lengua? Entonces no puede ser evidencia hablar lengua. ¿Me sigue? ¿Sí? ¿Interpretan todo? No. Ahora, el Espíritu todo lo hemos recibido, porque en el verso, en ese mismo capítulo dice que todos hemos bebido de un mismo Espíritu. O sea, el Espíritu, lo único que es un ministerio con diferentes dones. Yo hablo lengua, yo bromeo y todo, pero yo en el sistema hablé lengua. Casi siempre en ese sistema es que uno habla lengua, porque eso es algo desconocido. Ahora dice que cuando llega lo perfecto, ¿y qué es lo perfecto? Cuando tú dejas los rudimentos, dice Pablo, dice, cuando venga lo perfecto, entonces estas cosas cesarían. Y entonces Pablo dice que cuando tú dejas los rudimentos de la doctrina de Cristo, entras ¿a dónde? A la perfección. Y una vez tú entras, ¿desde cuándo a veces yo tengo memoria que no hablo lengua? Y antes yo, si no hablaba lengua todos los días, si no era el Espíritu, las hablaba José Luis. Pero yo tenía que oírme diciendo, tenía que decir algo por ahí para sentirme que estaba en el asunto. Porque la fe no estaba bien establecida. El verso, o sea, eso del bautismo del Espíritu Santo, que lo llaman a hablar en otras lenguas, ha causado mucha división en la iglesia. De hecho, hay un evangelista en Puerto Rico que dice que si tú no hablas lengua, tú no vas al cielo. Imagínate. Ahora se complica la cosa. Pero eso ha causado grande confusión y no está de acuerdo con el evangelio de la gracia. Ese es el grande problema, que ahí no hay gracia. Esos son rudimentos, eso es raíces de la misma mentira de Roma. Los protestantes es el mismo perro con diferente collar. Los protestantes y los católicos, el mismo perro, lleno de sarna. No sirve. Delante de este libro que está aquí, no tienen evidencia ninguna. Y ellos lo saben, y más cuando me escuchan a mí, que ellos saben, este hombre está diciendo, con él no nos podemos meter. ¿Por qué tú ves que todos estos pastores en Miami guardan silencio y no se atreven? Pregúntate por qué ellos no nos hacen ni una confrontación a nosotros. Nosotros podemos a ellos, pero ellos a nosotros tiemblan. ¿Y qué le vamos a decir? Si hombre abre la boca y abre la Biblia, ¿y con qué nos vamos a defender? Si ellos todo lo que están es con la primera manifestación de Jesucristo. Ellos lo que están es con Jesús de Nazaret, no con el que pasó la cruz, y menos conmigo, que yo soy el mediador de un nuevo pacto, el que lo explica. Bueno, entonces estuvimos hablando, esto creo que fue en Costa Rica, cómo Pedro habla del diablo, primera de Pedro 5:8. Mira lo que Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Esa es la circuncisión. Pablo dice que fue destruido. ¿Qué tú prefieres?
A Pablo, que te dice que fue destruido, porque eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dijo Ezequiel, eso fue lo que dijo Isaías, eso fue lo que dijo el mismo Juan, amigo de Pedro. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Entonces, hay otra palabra que a mí me interesa mucho porque Pedro no se atreve a usar la palabra predestinación, porque se queda sin prédica. Si Pedro dice predestinación, entonces tiene que aceptar que ya Dios hizo todo de antemano. Entonces, al aceptar que ya fue desde antes de la fundación del mundo, se queda sin predicación. Porque ahí donde está la iniquidad y la maldad de estos hombres. Es el misterio de la iniquidad. ¿Dónde queda? Primera de Pedro 1, 2. Vamos a ver ese también. Mira cómo dice, elegidos según la presciencia, no dice según la predestinación. ¿Tú te das cuenta? Estas son cosas que la gente por ahí no lo ve. Los del sistema, tú le hablas de esto y le estás hablando de... ¿Qué está hablando? Sí, ellos lo que saben decir es gloria a Dios, aleluya, y enredarse con 2 o 3 versos y hablar del diablo y de que Cristo viene. Ellos no saben. Estos son versículos clave que tú tienes que entender, porque esto es la circuncisión. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y entonces dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Se atreve a meter gracia. Gracia y paz o sean multiplicadas. Pero eso es porque ya Pablo enseñaba gracia. Entonces él tiene que usar un lenguaje para que aquellos creyentes de aquel tiempo digan, no, este hombre está en gracia. Pero entonces viola el principio al usar presciencia. Presciencia quiere decir que Dios te pone a ti a escoger. Y entonces Dios ya sabe que tú vas a decir que sí. Pero si dices que no, entonces Dios se quedó guindando con su plan. Y conociendo la carne nuestra, dice que no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios. Quiere decir que el plan de Dios iba a quedar en nada porque todos hemos dicho que no. Él te escogió a ti, no que tú lo escogiste a Él. Y te escogió antes de tu nacer. Por la elección. Pero presciencia parece una palabra. Oye, ese Pedro está profundo. Mira, presciencia. Pero lo que hace es negando la predestinación. Y predestinación es diferente. Predestinación es que ya decidió tu destino por ti. Entonces, estos son los errores que nosotros le vemos a la circuncisión. Y todos esos pastores que me están escuchando, todos ellos, porque ellos lo saben. Lo único que si son bien trudos por el dinero y el chequecito, ¿y qué me voy a hacer si digo que él tiene razón? Otros optan por decir, bueno, voy a predicar lo mismo con unos cambiecitos, pero sigo con lo mío. Pero aceptar que están equivocados se les hace difícil. Pero ellos saben lo que yo estoy leyendo. El problema son los pastores y las ovejas están preparadas. Las ovejas están ready para decir, no, yo lo que quiero es la verdad, a mí no importa el sistema o el edificio que se caiga, yo lo que quiero es que andar en la verdad. Pero ellos no, porque ellos han hecho un modus vivendi de ahí. Ellos viven de ahí, los vientres están por el medio y no quieren dar su brazo a torcer. Pero ellos son unos mentirosos y los que me están escuchando ahora mismo, tú estás en mentira y tarde o temprano vas a tener que dar cuenta por eso. Porque no solo estás tú en mentira, tienes a tus hijitos en mentira, a tu esposa en mentira, a la congregación en mentira y vas a pagar por eso. Especialmente después de haberme oído a mí. Tienes que ponerte las pilas con eso.